En diferentes foros y escenarios académicos y empresariales se ha discutido o se ha planteado la discusión de qué tanto es posible utilizar el marketing en las empresas monopólicas. La pregunta que surge es ¿qué tanto es posible? Y si es posible, ¿cómo utilizarlo? Ese es el tema del programa de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. Muy a pesar de mucha información que circula de cómo utilizar el marketing en los monopolios, valdría la pena reflexionar serena y tranquilamente si es posible o no. Y si es posible, ¿cómo podría ser? La primera condición de este debate debe ser entender la función que cumple el monopolio y por qué existen los monopolios. Digamos que los monopolios históricamente han sido organizaciones a quienes normalmente el Estado o el desarrollo tecnológico les da la prioridad e incluso la única posibilidad de producir y de generar bienes y servicios que nadie más puede hacer. Digamos que cuando uno analiza el escenario de los mercados contemporáneos, descubre que muchos de los servicios del Estado, o mejor, que el Estado debe regular en función del bienestar de la población, de la ciudadanía, como los servicios públicos, por ejemplo, luz, agua, teléfono, gas, etc., han sido concesionados. Normalmente el Estado hace unas convocatorias, a veces no tan transparentes, y escoge un oferente que por regiones o por zonas geográficamente hablando o en el país se encargan de prestar determinados servicios. Y la misma legislación establece que nadie más puede hacerlo. Ello genera un monopolio. Si existe un monopolio, es decir, si hay un solo oferente y un montón de demandantes, la pregunta que uno se hace es, ¿y en ese tipo de empresas cuál es el rol del marketing? En primer lugar, no es persuadir al mercado en función de una mejor oferta, ¿no? Porque es el único productor. Y entonces el consumidor no tiene opción. Y al no tener opción, la organización no necesita hacer absolutamente nada para persuadir a ese potencial consumidor para que le adquiera sus servicios. Y en consecuencia, el marketing termina siendo superfluo. Sobre todo porque el marketing demanda una serie de competidores. Porque del otro lado, es decir, desde el mercado, existen unos ciudadanos libres que, convertidos en consumidores, demandan cierto tipo de bienes y servicios. Pero en el caso del monopolio, no hay libertad del otro lado. Digámoslo un poco bruscamente, a usted le toca porque le toca y punto. Incluso, como a usted le toca y no tiene opción distinta aunque esté insatisfecho,
el mismo monopolio, protegido por el mismo Estado, tiene sus propias leyes, sus propias decisiones, y como se diría popularmente, no hay poder humano que lo haga cambiar en función de las demandas de los consumidores, de los ciudadanos, de los usuarios. Y en consecuencia, la pregunta es, ¿marketing para qué? ¿Para persuadir? No, porque no tiene a quién persuadir. Simplemente al consumidor le toca. Conocemos todos de muchos casos de empresas monopólicas que abusan de los consumidores, incluso protegidos por la misma legislación. Y entonces, ¿marketing para qué? Esto también nos lleva a reflexionar, entonces, ¿qué es lo que hacen estas organizaciones? Si no hay competidores, incluso muchas de ellas estimulan el no consumo, o al menos la reducción del consumo, una especie de racionalización del consumo. No consuma mucha energía, apague los aparatos electrónicos, eléctricos, desconéctelos, es decir, inducen a un consumo, digámoslo, entre comillas, racional del servicio. Y en esa medida, eso sería anti-marketing, o como dirían los anglófonos, demarketing, es decir, estimular a que la gente consuma menos. Y si se estimula a que la gente consuma menos, pues eso no es marketing. El marketing lo que busca es que la gente consuma más, ya sea para que las empresas crezcan más, en consecuencia tengan más utilidades, o al menos que las empresas supervivan, se sostengan en el tiempo. Y eso el monopolio no lo necesita. Entre otras cosas porque ese mismo monopolio, a través del apoyo del Estado, establece tarifas, establece condiciones, establece absolutamente todo. No obstante que ha existido en los últimos tiempos unos avances en las legislaciones que han un poco protegido los derechos de los usuarios, de los consumidores. Aún muy lenta, digámoslo de esa manera, pero hay algunos avances. Esto mismo sucede cuando el Estado, por ejemplo, promueve o desarrolla ciertas actividades que le toca, como expedición de documentos oficiales, licencias de conducción, documentos de identidad, etc. Ahí hay unos maltratos al consumidor, al usuario, no solo porque imponen las horas de atención, sino la misma relación es una relación, por decirlo menos, frustrante. Y sin embargo, el consumidor no tiene derecho a decir nada. Por esa razón es que es muy difícil pensar que el monopolio necesite el marketing. Sucede como por ejemplo en los llamados países socialistas, donde realmente la gente no tiene libertad ni voluntad de decisión, entonces se le imponen los bienes y los servicios, y entonces el marketing, ¿qué hace ahí? No es necesario. ¿Cuándo surge la necesidad del marketing? Hay un punto en este proceso que esas organizaciones sí necesitan el marketing, y es cuando los ciudadanos, consumidores, van a pagar sus servicios públicos, porque digamos que allí sí hay competencia, porque los ciudadanos tienen la posibilidad, o están obligados mejor, a pagar la luz, el agua, el teléfono, el gas, y entonces ahí digamos que hay cierto nivel de competencia por el bolsillo del consumidor, y entonces ahí las organizaciones sí recurren más al marketing. Todos conocemos programas de fidelización de las empresas de que prestan servicio de alcantarillado, de luz, de teléfono, de gas, etc.
¿cómo se llama? Listas de clientes oro, clientes preferenciales y este tipo de cosas, que lo que buscan simplemente es lograr que el consumidor le pague, porque a ellos lo que les interesa obviamente es eso, y ahí sí hay planes, hay concursos, hay rifas, hay actividades promocionales, hay imagen corporativa y hay una serie de actividades de marketing dirigidas a persuadir a las personas. Al comienzo persuasión, porque después viene coacción para que pague los servicios. Eso es lo que explica ese proceso de consumo racionalmente. No es tanto para proteger los recursos naturales, sino para lograr que le paguen. Y ahí nosotros hemos hecho investigaciones y hemos descubierto un poco el orden en que la gente utiliza las prioridades para pagar. El primer servicio que se paga normalmente es la luz, después viene el agua, luego viene el teléfono y luego viene el gas. El gas es el último, en parte en el caso colombiano porque es un poco el más barato, entonces como que eso después lo pago. Este tipo de circunstancias hace prácticamente imposible que el marketing sea aplicable en el sentido clásico de un monopolio. Todos conocemos empresas que, aunque no son de servicios públicos, prestan un servicio público, como por ejemplo servicio aéreo de transporte de pasajeros, y si bien es cierto no se pueden declarar en sentido estricto como monopolio, actúan como monopolio. En América Latina hay muchos ejemplos de empresas que controlan las rutas y en consecuencia ponen las tarifas, ponen los horarios, ponen los itinerarios, se hacen lo que quieren. Y resulta que a usted le toca, recuerdo en mi época adolescente, cuando tenía que transportarme de una población a otra cuando era un profesor de primaria, y entonces me tocaba irme en la misma empresa de transportes, así fuera que un día me dejara, pasaba más antes o el otro día pasaba más tarde, etcétera, y yo no tenía alternativa. Casos de estos hay por montones. Y el consumidor, por ejemplo, el usuario de servicios de energía, han vivido y hemos vivido experiencias terribles. Los altibajos en la energía hacen que los aparatos electrodomésticos se dañen, se descompongan y no hay nada que hacer. Usted puede estar muy molesto, muy incómodo y sin embargo al mes siguiente le toca con el mismo oferente. Aunque a usted no quiera, le toca. Y en consecuencia, la pregunta sigue en el aire. ¿Es posible utilizar el marketing en el monopolio? Hoy les puedo asegurar que no. Y la razón fundamental son dos, que incluso las relacioné cuando hablé en un programa sobre el marketing llamado interno. No hay libertad ni voluntad de decisión del consumidor, le toca por obligación. Y entonces, como le toca, no hay actividad de comunicación persuasiva. Y por otro lado, como no hay competidores, él no tiene posibilidad de escoger. Y si no tiene posibilidad de escoger, porque le toca, ¿para qué el marketing? Tal vez podríamos decir que ese marketing podría ser utilizado para pronosticar lo que puede suceder, para prepararse en el futuro, para prever lo que puede suceder y en consecuencia prepararse, armar unos archivos de información de clientes, etc. Pero en estricto sentido, el marketing no es aplicable en los monopolios, al menos en el sentido estricto del término, como un proceso donde los demandantes tienen libertad de escuchar mi oferta, aceptarla o escoger una distinta a la mía. Y eso en los monopolios no es posible.
Espero que con este programa sigamos, como lo seguiremos haciendo, en esta decisión que hemos tomado de profundizar y tratar de masificar el marketing en relación con la sociedad y su aplicabilidad en las condiciones actuales. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este programa y espero verlos en próximas emisiones. Muchas gracias.